Hoy la CONAIE y el movimiento Pachakutik presentarán oficialmente una demanda de juicio penal en contra del presidente Rafael Correa por genocidio. Señor Tenesaca, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿No es exagerada esa acusación? Bueno, yo quiero expresar un agradecimiento y buenos días a todo el país. Primero, la CONAIE se ha acudido a diferentes autoridades a decirle que el pueblo indígena, sobre todo, ha sido perjudicado, perseguido, y nosotros todavía no hemos atrevido para decirles, ahora se plantea el juicio penal, porque primero no es que porque no tenemos datos, sino que nosotros creemos en una organización, creemos en una consolidación de los movimientos sociales, y tenemos que analizar profundamente cuál es nuestro propósito. No es simplemente decir a uno o a dos personas para decirle que tiene que estar acusado de alguna cosa, sino el modelo económico. Y la demanda se fundamenta específicamente, por ejemplo, en lo que ocurre en el caso del campo de Armadillo. Así es, varios lugares. Lo que ha ocurrido también en Zamora Chinchipe, lo que ha ocurrido también en el ETT, lo que ha sucedido en el Armadillo. Creo que allí están los pueblos originariamente, milenariamente que está viviendo, pero eso no ha sido respetado. No solamente eso, sino que más bien los grupos étnicos en el país ha sido minimizado, ha sido considerado como podríamos llamarle terrorista, saboteadores y todos los demás. O sea, todos los derechos que garantiza en el artículo 57, en el último inciso donde está diciendo el Estado debe garantizar, ¿no es cierto?, todo lo que es el desarrollo de los pueblos, de las culturas, ha sido violada. Lo que pasa es que cuando uno oye genocidio, dice, bueno, ¿a quién ha mandado matar el presidente, no? ¿Dónde están las violaciones concretas? ¿Dónde se han visto afectados más bien los pueblos no contactados o dónde han habido actos violentos? Para nosotros es bien claro, genocidio, está en peligro los pueblos tarominanes y tagaires, en aquellos pueblos, por ejemplo el caso de Sarayaco mismo, no es el problema entre hermanos que se matan allí, es todo un manejo empresarial, petrolera, es un manejo político y todos los demás. ¿Pero es un posible riesgo o es algo que ya está pasando? Es posible riesgo, pero también hay que averiguar, hay que investigar qué es lo que ocurrió a matarse entre los hermanos. Esto no ocurre solamente porque ya los dos son salvajes, como ha calificado el señor presidente, sino hay una manipulación por detrás a los grupos étnicos, ¿no es cierto? Pero de la misma manera, nosotros quizás ya estamos cansados de decirles, bueno, en esto estamos perjudicados. Bien claro tenemos en la Constitución del artículo 57, allí está todos los 21 artículos en donde está bien claro los derechos de los pueblos indígenas. Yo quiero decir al señor presidente, a los gobernantes, cuál de esos artículos está cumpliendo. Y ni siquiera ha habido un respeto hacia las comunidades, hacia los gobiernos comunitarios, hacia las autoridades originarias. Lastimosamente esas autoridades no son ni siquiera consultadas lo que está ocurriendo. El gobierno ha dicho que en caso de querer explotar zonas que son protegidas, hay un artículo, el 407 de la Constitución, que efectivamente dice que se prohíbe la extracción de los recursos en las áreas que son protegidas o zonas intangibles, pero hace una excepción y clara, dice que dichos recursos sí se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea, que de estimar lo conveniente podrá convocar a consulta popular. Es decir, la Constitución en ese artículo parecería dejar un campo abierto para que se pueda explotar en caso de ser necesario, campos que para ustedes podrían ser intangibles. Así es, pero ahí está como usted acaba de decir, una trampa que les pusieron, pero por otro lado, pues nosotros podemos coger la Constitución en donde dice, pues tiene que ser con previa consulta. Y esa previa consulta no se está dando, ¿no es cierto? Por eso precisamente nosotros decimos, estamos exigiendo, ¿no es cierto?, a la Asamblea Nacional que la consulta tiene que hacerse, pero la consulta tiene que ser con verdaderos sujetos y actores y representantes de estos territorios, tierras y territorios de estos pueblos. Lastimosamente, ahora si consulta cualquiera con los que anda por la calle o cualquiera de los que están cercanos a él, eso no se llama consulta. Ahora lo acusan al presidente de genocida. ¿No es una respuesta más bien a la demanda que les puso también la Fiscalía, que lo sigue por casos de terrorismo y sabotaje a propósito de lo que ocurrió, esos incidentes en la cumbre del ALBA, donde hubo manifestaciones? Por cierto, ¿qué ha pasado con esas acusaciones en su contra y también de Marlon Santi? Bueno, primero lo del juicio.
yo quisiera aclarar bien claro. Yo soy representante de Ecuarunari y filial a la CONAE. La CONAE, la Ecuarunari y todas las organizaciones quienes hemos sido perjudicados, hemos acudido a consultar en diferentes organismos para un poco tener todas las cosas claras y no para decir como los políticos, juicio político, no queremos hacer así. Lo que nosotros estamos planteando, lo que está diciendo en la Constitución es que tiene que cumplir. Y ahora todavía no se está planteado, es una reflexión, es un análisis que se está haciendo. Nosotros más bien oportunamente analizaremos profundamente. Pero lo más importante, nosotros estamos cuestionando todo el modelo de gobierno que se está destruyendo a las organizaciones indígenas. Eso no puede quedar en la impunidad y así nomás. ¿Qué tanto están cuestionando ese modelo de gobierno? Porque por un lado hacen demandas de etnocidio, de genocidio, etcétera, pero por otro lado en algunas leyes, con consentimiento también de asambleístas, de Pachacutic, de representantes de la CONAIE, se siguen aprobando leyes tal como lo dispuso el presidente en su veto. Lo que acaba de pasar ayer, lo que ocurrió también con la Ley de Educación General el viernes pasado, se suspendió esa sesión, pero ¿qué pasó? Luego de eso, el viernes se reunió César Rodríguez con Marlon, asambleísta de gobierno, con Marlon Santi, con asambleístas de Pachacutic, para lograr consensos y acuerdos de que no haya una consulta prelegislativa. Entonces, ¿dónde mismo están parados? Precisamente eso es lo que nosotros tenemos que decir bien claro. Todas las leyes que se está construyendo no está con la participación de los pueblos y nacionalidades. Entonces eso sí está bien claro. Ahora, una cosa es que nosotros estemos de acuerdo como organizaciones, ¿no es cierto? Otra cosa es que nos toman en cuenta, que nos vengan a decir, Delfín Tanesaca también está de acuerdo, los pueblos quichuas también está de acuerdo. Pero algunas leyes estarían aprobando con consentimiento de los asambleístas también de Pachacutic, quizás con consentimiento de los representantes de los movimientos indígenas. Lastimosamente, a nivel de los asambleístas, tienen que estar quizás jugando allí para ver si de alguna manera algún artículo que favorezca a los pueblos, a las nacionalidades indígenas. Y nosotros cada vez tenemos que estar como en la ronda de la noche en las comunidades, cuidando de los ladrones, a ver a qué hora me roban y todo eso. Y entonces, en ese sentido, a ver, permítanme, díganme, a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Hoy hemos propuesto una cosa, para mañana ya es otra cosa. Podría ser parte del juego, entonces. Cierro con esto brevemente, a propósito de lo que escuchamos ahora y lo que pasó en Venezuela, lo que escuchamos al expresidente Lucio Gutiérrez, que estaría de acuerdo que se una a la oposición como tal para hacer una franja directa de oposición. ¿Usted cree que eso se puede hacer en nuestro país? Bueno, en eso es otra cosa, esa es otra agenda. Nuestra agenda de los pueblos de nacionalidades indígenas, por lo menos nosotros como representantes de los pueblos quichuas del Ecuador, no estamos en esa agenda donde se recogen firmas, donde nosotros podamos decir que ahora ya es la oposición, que así. Tampoco estamos de acuerdo con todo lo que está pasando con la prensa nacional, que ya el Chávez ya se va, el Chávez ha perdido, derrota de Chávez. Yo creo que eso también son, podríamos llamar así demasiado apurado, quizás podríamos decir. Lo nuestro no es así, lo nuestro es lo más importante. Lo que nosotros decimos es que el presidente de la República, los gobernantes, pues tienen que entender la existencia de los pueblos y las nacionalidades, y las propuestas de los pueblos tienen que ser acogidas. Si no nos acogen, no podemos nosotros permitirles que sigan adelante. Delfín Tanesaca, gracias por estar con nosotros en Contacto Directo.